Hola, buenos días. Muchísimas gracias al comité organizador por la invitación a este evento y siempre es un gusto compartir con los colegas de República Dominicana y especialmente en el 11º Congreso de la Sociedad Dominicana de Pediatras Neumólogos. El tema a discutir hoy es las recomendaciones en asma leve, particularmente en lo que se ha discutido este año en cuanto a las recomendaciones de cómo abordar los pacientes con asma leve. Esta es mi declaración de conflictos de interés. En estos momentos trabajo como asesor a tiempo parcial para la compañía GSK para la región del Caribe y Centroamérica. Eh, ¿Cómo abordar a los pacientes y cómo dirigirlos hacia el control? Pues tenemos que pensar en que existen aspectos no farmacológicos y aspectos farmacológicos dentro de ese proceso. Y dentro de los aspectos no farmacológicos estamos el que nosotros, el médico es el conductor dentro de este proceso, tiene que entender y tener claro hacia dónde va, cuáles son los criterios de control, cuál es el camino adecuado para el paciente de acuerdo a la valoración que hace con el paciente. Y dentro de esos criterios de control, pues saber cómo medirlos, establecerlos e implementarlos dentro de esto. Por otro lado, el paciente que padece la enfermedad tiene que estar empoderado de cuáles son los criterios de control. No solamente lo que él perciba de la enfermedad, sino más bien lo que él cree de la enfermedad y lo que además no conoce de qué pasa en su enfermedad y que en esa interacción con su médico, pues existe el proceso de educación con la finalidad de que vayan en un vehículo adecuado a través de un medicamento, a través de las medidas no farmacológicas y se llegue a un buen destino, ¿no? Dentro de esto, pues está obviamente la valoración de los alergenos, de los aspectos ambientales, de contaminación ambiental y obviamente la valoración de comorbilidades que podrían hacer más difícil el que el paciente y el médico logren el objetivo de llegar a un destino final, el cual es el control del asma. Eh, para esto me he tomado la libertad de presentarles este caso clínico. Es un caso clínico basado en información real, pero que se cambiaron algunos datos pues, por aspectos de privacidad. Esta es la historia de Emilio, de un paciente de 7 años, 6 meses, con síntomas recurrentes desde los 15 meses de edad y con visitas a emergencias por sibilancias y dificultad respiratoria, sobre todo durante las infecciones virales. Recibió tratamiento, pero los padres suspendieron el mismo por presentar terrores nocturnos. Tenía 6 meses de tos nocturna, tos con la risa y el ejercicio, y se despertó un par de veces con tos que alivia con salbutamol como broncodilatador. El día de hoy acude al servicio de emergencias por dificultad respiratoria mientras jugaba con su hermano mayor. Dentro de los parámetros clínicos, pues destacan que tenían un test de control de asma, un ACT de 14 puntos, con una espirometría que reflejaba un volumen expiratorio forzado en el primer segundo de 80% del valor calculado para su edad, estatura y sexo, con un índice de TIFNO de 80%, francamente obstructivo, y que presentaba una franca reversibilidad de 14% a la aplicación con el broncodilatador. Dentro de su tipificación se consideró que tenía asma alérgica basado en que tenía eosinofilia en sangre periférica y una fracción exhalada de óxido nítrico de 35 partes por billón. El tratamiento que había iniciado inicialmente o al inicio de su enfermedad fue Montelukast, un inhibidor de antileucotrienos, en sus primeros años de tratamiento, pero recientemente solo estaba utilizando salbutamol como medicamento de alivio y pese a estar utilizando el salbutamol, seguía teniendo síntomas diarios, había tenido 3 visitas a emergencias y ha recibido 2 cursos de esteroides orales en los últimos 2 meses.
Entonces, lo primero que hay que entender es qué es una exacerbación y cuál es el camino por el cual el paciente llega a una exacerbación. Entonces, existen pues dos grandes grupos. Uno es a través de la exposición del alergeno, en donde las células previamente sensibilizadas que tienen el receptor, el anticuerpo específico para ese alergeno, al entrar en contacto con el alergeno, pues empieza a liberar la cascada inflamatoria, fundamentalmente a través de la interleuquina 5, que hace reclutamiento de los eosinófilos, y de ahí toda la cascada inflamatoria y el estrés oxidativo que lleva al edema, a la vasodilatación, a la producción de moco espeso, a la infiltración de diferentes células, entre ellas neutrófilas y otras células inflamatorias de tipo alérgico, y obviamente el broncoespasmo. El otro mecanismo por el cual se describe el proceso de exacerbación es a través de las infecciones, que por mucho son los principales detonantes de las infecciones, al menos en pediatría. Los virus y algunas bacterias, particularmente a través de los macrófagos y células epiteliales activadas, hacen una infiltración, una opsonización, perdón, un reclutamiento neutrófico y la liberación de interleuquinas que producen de nuevo esta cascada inflamatoria. Entonces, estos son los dos ejes, los dos mecanismos por los cuales se lleva la exacerbación. Y se debe entender que la exacerbación son episodios en donde existe un aumento significativo en forma progresiva de los síntomas que normalmente percibe el paciente, que son de la disnea, la falta de aire, tos, sibilancia o supresión torácica, con obviamente alteración en la función pulmonar, y que estos no suelen responder al tratamiento previamente indicado. En nuestro caso, el paciente estaba fundamentalmente con un broncodilatador, pero el broncodilatador no era capaz de mantener en control esos síntomas y el paciente iba deteriorándose hasta el punto que tuvo que recurrir al servicio de emergencias. Los principales factores de riesgo por los cuales los pacientes pueden llegar a tener exacerbación son el uso inadecuado de broncodilatadores, particularmente porque induce a taquifilaxia. Recordemos que el otro factor es el uso inadecuado de terapia antiinflamatoria, un poco porque la inflamación que queda en forma residual de cada exacerbación, esta no regresa a la normalidad, sino se suma al proceso inflamatorio que venía presentando el paciente. Entonces es común que el paciente vaya percibiendo de que no solamente los episodios son cada vez más frecuentes, sino cada vez más intensos y cada vez más difíciles de controlar. Entonces, hay un aspecto alrededor de la mala adherencia, del mal uso o la mala prescripción de un tratamiento que está destinado al control. Un poco lo que hablábamos de las comorbilidades, sobre todo las no controladas, en pediatría tienen alta relevancia, pues la obesidad, la rinocinositis crónica, el reflujo y todos los aspectos de alergia alimentaria que pueden funcionar como detonantes. Ustedes tienen la exposición a irritantes, como es el humo del tabaco, o bien todos los aspectos de los humos de biomasa, los aerosoles químicos, etcétera, que van a llevar al paciente a un proceso agudo de inflamación. Lo más importante es que el uso frecuente de broncodilatadores va prediciendo cuál es el paciente que va en vía rápida a una exacerbación. Entonces, el paciente que cada vez necesita ser rescatado más, que cada vez necesita utilizar un broncodilatador porque tiene mucho síntoma, es el paciente que tiene un altísimo riesgo de entrar en una exacerbación. Y ojo, que esta exacerbación lo puede llevar a una visita de emergencias o un internamiento y obviamente a un internamiento a la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los tres parámetros que nosotros debemos entonces prestar atención
cuando valoramos si el paciente está controlado y obviamente si el paciente está en vías o en riesgo de exacerbación. Bueno, lo primero es que el paciente debe tener dentro de sus parámetros clínicos todos estos puntos que están aquí controlados, es decir, no debería de presentar disnea, no debería de presentar tos, particularmente durante la noche, obviamente la aparición de sibilancias y obviamente no debería de tener limitación en las actividades diarias. Desde el punto de vista fisiológico, el paciente no tiene por qué no alcanzar una función pulmonar normal y el otro aspecto es que a lo largo del tiempo debería de tener muy poca variabilidad del pico expiratorio forzado. Esto implica entonces que el paciente, al hablar estable, tiene que tener ausencia de parámetros o sintomatología clínica y una normalización de los factores fisiológicos. Un tercer eje es el eje de objetivo, digamos, de sensibilización o de inflamación. Y esto lo podemos hacer a través de la fracción exhalada de óxido nítrico y bien poder determinar el grado de severidad o de múltiple sensibilización que tiene el paciente. En otras palabras, si el paciente está altamente sensibilizado, va a estar respondiendo a múltiples alergenos y su nivel de eosinofilia va a ser mayor. Este aspecto es corregible a lo largo del tiempo conforme el paciente pasa controlado. Recordemos que dentro de todos estos aspectos, pues las guías internacionales establecen cuáles son los criterios del paciente cuando el paciente cumple los criterios de estar controlado y cuáles cuando está parcialmente controlado o no controlado del todo. Dentro de esta variabilidad de los ejes inflamatorios, los ejes clínicos y los parámetros inflamatorios, pues recordar que también existen los diferentes endotipos, es decir, el paciente más común es el paciente alérgico, pero también está el paciente asmático no alérgico y y que existen diferentes fenotipos como tal. Están bien descritos, por ejemplo, el fenotipo del paciente asmático lactante menor. Este es el que empieza a ser sintomático en los primeros 3 años de vida, el cual es diferente al paciente que inicia con asma en la edad escolar o en la edad adulta, o bien aquel que tiene asma inducida por el ejercicio o asma por exposición laboral, o bien asma durante el embarazo, recientemente el asma asociada a la tercera edad. Todos estos son fenotipos. Esto quiere decir que tienen características muy particulares y que lo que sucede, por ejemplo, en el asmático en los primeros 3 años de vida, en donde prácticamente un 60% de ellos pueden entrar en remisión, esto no es aplicable si ustedes empiezan con asma ya en la edad adulta. Estos son aspectos a tomar en cuenta cuando en las guías se habla de asma leve, pues tendríamos que pensar que no solamente el paciente tiene que tener ausencia de criterios clínicos, ausencia de alteraciones en su función pulmonar y un mínimo de inflamación o no inflamación, sino que qué significan estos 3 parámetros dentro del contexto fenotípico del paciente. La Iniciativa Global para el Control del Asma, conocida por sus siglas como GINA, ellos establecen la definición de asma leve como con un criterio retrospectivo. Esto es, de que si el paciente requirió monoterapia, pues es un paciente con asma leve. Lamentablemente eso sucede después de algún tiempo de tratamiento y es muy difícil establecer cuál es el paciente que se va a controlar con solo monoterapia. Existen otras clasificaciones de acuerdo a la severidad, la frecuencia de los síntomas. Básicamente, recordar que incluso el paciente que entra en remisión tiene algún riesgo de desarrollar de nuevo sintomatologías y exacerbaciones. Y entonces, incluso ustedes pueden encontrar en la literatura como diferentes definiciones de lo que significa el paciente asmático leve, incluso al paciente asmático muy, muy leve. Esto es un recordatorio de que dentro de la fisiopatología del asma, este proceso inflamatorio y de cascada inflamatoria, al ir evolucionando el paciente
sin control de ese proceso inflamatorio, el paciente va pasando de una vía aérea normal con episodios de síntomas a un proceso de inflamación aguda con broncoespasmo, pero conforme se va reorganizando en lo que nosotros hemos llamado remodelación, pues este proceso empieza a establecerse ya como una inflamación crónica. Y el paciente ya con inflamación crónica es el paciente que llega francamente exacerbado y que muchos de estos pacientes, si no logran desinflamarse y alcanzar criterios de control claros, pues llegan a un remodelamiento definitivo de la vía aérea que es irreversible y que produce una obstrucción fija de la vía respiratoria. Otra de las barreras que se han mencionado es el aspecto de la pobre adherencia de los pacientes. Particularmente el paciente con asma leve tiene una percepción de su enfermedad de que es de poco impacto, que solo se maneja o solo se enferma en ciertos momentos, o como son las infecciones, o cuando se expone a frío, etcétera. Todos esos aspectos pueden producir barreras en la adherencia del tratamiento y estas pueden ser intencionales y no intencionales. Y en esta lámina podemos establecer que cada uno de los aspectos que constituyen una barrera para el cumplimiento del tratamiento, pues son modificables. Es decir, yo no puedo a priori llegar y decir, bueno, mira, este paciente no va a ser adherente, entonces le voy a dar X tratamiento. Eso no lo puedo hacer. Estoy renunciando al proceso de educación, al proceso de señalamiento de los factores de riesgo o el riesgo que sucede de una enfermedad no controlada y estoy renunciando al proceso de empoderar al paciente para que él conozca su enfermedad y pueda tomar una decisión mejor informada. Entonces, no es que yo puedo decir, mire, este paciente no va a ser adherente, puedo predecir que este paciente no va a ser adherente y por lo tanto voy a escoger algún esquema de tratamiento. Bueno, ¿en qué nos ayudan los parámetros clínicos y fisiológicos? Bueno, básicamente a entender que para la mayoría de los pacientes, ya, y cuidado si no, algún grupo de personal de salud, asma es un tema de solo síntomas y exacerbaciones. Si usted está fuera de emergencias, si no se siente pues falto de aire, con pito silbido, etcétera, o no está con tos, entonces usted no tiene asma. Lo que se debe conocer es que existe un proceso entonces subyacente de inflamación crónica que es la que incluso determina el grado de severidad de los síntomas y el grado de severidad de las exacerbaciones y que por tanto si yo no tengo medición de los otros parámetros o por lo menos la consideración de que deben de ser tratados en forma regular y fija, entonces yo estoy siendo, digamos, muy reactivo a que si el paciente tiene síntomas, solo le voy a dar tratamiento en ese momento. El hecho de que yo intente tratar el proceso inflamatorio, intente controlar el proceso inflamatorio y de ahí disminuir la severidad de los síntomas, la frecuencia de los síntomas y las exacerbaciones, pues constituye un camino sumamente importante para el control y alcance de la enfermedad. Entonces, dentro del seguimiento está establecido pues estándares de cómo preguntar y hacer la visita, la consulta médica. Y no es un tema nada más de cómo está, y en Costa Rica nos dicen pura vida, pero cuando uno escarba un poco, entonces el paciente sigue teniendo síntomas con el ejercicio, tiene tos nocturna, ha tenido ausentismo escolar, etcétera, y cuando uno le dice, bueno, pero eso no es estar pura vida, lo que te contestan es que, doctor, yo no he vuelto al servicio de emergencias o mi hijo no ha vuelto al servicio de emergencias y para mí eso está bien. Eso es por esa percepción de que el paciente solo ve la parte más visible de la enfermedad, no la parte que no conoce o que le está sucediendo y que desconoce que eso determina su síntoma de exacerbación. De esta forma, entonces, hay tests bien establecidos, validados, etcétera, como el Asthma Control Test, en donde, de acuerdo al score de síntomas, basado en estos 5 parámetros que ustedes ven acá, como la limitación de la actividad, la sensación de falta de aire, los síntomas nocturnos, la necesidad de rescatador y etcétera, pues el paciente tiene un puntaje y nosotros poder clasificar si su enfermedad está controlada o no controlada.
Y existen pues cuestionarios para niños de 4 a 11 años y obviamente adolescentes. Es importante que el paciente tenga una medición de su espirometría, de tal forma de que eh, nosotros podamos determinar cuál es el grado de normalidad de su vía aérea. Y en el caso en que nos ocupa, pues este paciente tenía francos criterios entonces de estar no controlado. Y por lo tanto, de acuerdo a la mayoría de las guías de tratamiento, pues eso implica que el paciente deba de mejorarse o escalonarse dentro de esa estrategia terapéutica. ¿Qué es lo que se ha establecido en todas las guías? Bueno, de que existe un control ambiental básico, básicamente evitar irritantes ambientales, los alergenos que se hayan identificado y todo, decirle al paciente cuáles son los síntomas que van a mejorar con el broncodilatador y que eso solo constituye la base de un alivio, no es la base de tratamiento de enfermedad, que la base de tratamiento de enfermedad es básicamente la estrategia antiinflamatoria y que eso se puede establecer con monoterapia, como es el uso de antileucotrienos o bien los corticosteroides a dosis baja, incluso a dosis moderada, y después diferentes estrategias que se han establecido en donde lo que se suman son efectos terapéuticos al corticosteroide con el fin de potencializar, hacer un efecto sinérgico de control del proceso inflamatorio. Lo que sí está claro es que existe una correlación directa entre el grado de inflamación y la necesidad de rescate. Entonces, de nuevo, en este estudio, Bateman lo que estableció fue la comparación de la necesidad de uso del broncodilatador de acción corta conforme iba desapareciendo la inflamación con el uso de un corticosteroide inhalado. Entonces, estableciéndose de que si el paciente disminuye su inflamación, va a disminuir la necesidad de broncodilatación. En este otro estudio, Woolcock hace bastantes años, pues también determinó que desde el punto de vista de algunos criterios clínicos, el paciente, de acuerdo a conforme se va desinflamando, van desapareciendo, por ejemplo, los síntomas nocturnos, la alteración en su función pulmonar, normaliza su pico expiratorio flujo matutino con poca variabilidad y vean que el uso de la medicación de rescate desciende en forma muy rápida después de 6 meses de uso regular del medicamento. Pero vean que la hiperreactividad, que es un criterio directamente relacionado con el proceso inflamatorio, es de los más lentos en desaparecer. Y vean que incluso a los 18 meses de seguimiento, todavía los criterios de hiperreactividad eran altos en los pacientes. Entonces, ¿esto qué significa? De que si el paciente suspende el tratamiento en forma muy temprana, él va a pasar en un círculo vicioso de alivio de síntomas a corto plazo, pero no evita el proceso inflamatorio que por ende lleva a remodelación, que son los efectos a corto plazo, a largo plazo. Entonces, desde el punto de vista de abordaje terapéutico, pues tenemos que tener claro que todas las guías tienen esta base, este principio de escalonamiento, pero también tenemos que cuestionar dónde vienen y qué criterios claros tienen de uso. Voy a poner de ejemplo la Guía Española de Manejo para el Asma, en donde tiene participación el grupo de ALAT como representación latinoamericana. Ellos establecen 6 escalones. Ustedes conocen bien que el 60% de los pacientes con asma leve puede ser resuelto en los primeros 2 escalones. Y el criterio de que el paciente pueda utilizar un broncodilatador de acción corta en forma PRN como única forma de tratamiento es básicamente si el paciente usa el medicamento o requiere un medicamento solo 2 veces al mes y no tiene síntomas nocturnos, además tiene normalización de su función pulmonar. Vean que en esta guía es muy claro que el paciente no puede estar usando, como lo veíamos en este caso de Emilio, de que estaba utilizando el broncodilatador más de 2 veces al mes y por lo tanto debió haber sido escalonado.
Veamos lo que pasó con la guía Gina. Ellos separaron los dos caminos hacia uno de acuerdo a si era probable de que el paciente no se adhiera al tratamiento. Hemos visto que eso es difícil de determinar, sino lo que es una tarea a realizar más bien, en donde identificamos si el paciente tiene barreras para poder ser adherente y tratar esos aspectos. No existe evidencia de que yo pueda pronosticar al paciente solo en la primera entrevista de decir que no va a ser adherente y que por lo tanto voy a tener que tomar una decisión. Vean que el único aspecto donde se estableció una intervención intermitente es en los casos del paso 1 y 2 que se fusionaron, en donde se consideró que el paciente tenía asma leve y que por ende, bajo algunos estudios, el uso en forma intermitente, particularmente de un corticosteroide con un broncodilatador, podía disminuir el riesgo de exacerbaciones. Pero vean que cuando el paciente está un poco más grave, más sintomático, la recomendación es que se use en forma de terapia regular y de mantenimiento. La alternativa de este track es que se utilice cuando el paciente tiene síntomas menos de 2 veces por mes, puede utilizar un corticosteroide a dosis baja y o escalonarse rápidamente a una terapia regular. La diferencia fundamental es que el 70% del tiempo en el paso 1, el paciente está sintomático, en comparación a que solo el 7% de su tiempo el paciente puede estar sintomático. Y eso es confuso cuando incluso en la página 33 de la misma guía establece que el uso y la frecuencia de un broncodilatador aún no ha sido definido si es un criterio de control en esta estrategia o no. Entonces, cuando estábamos hablando del camino, de la escogencia, digamos, de las guías y establecer cuáles son los criterios claros para establecer si el paciente está o no controlado, este aspecto de no definirlo, pues hace y debilita la toma de decisión sobre esta estrategia. ¿Por qué los esteroides controlan la inflamación? Bueno, es básicamente por su efecto, su efecto genómico que llamamos, que es básicamente cuando el glucocorticoide se adosa al receptor intracelular y se inhiben la producción de citoquinas. Vean que todas las células que participan en ese proceso inflamatorio tienen un receptor glucocorticoide y por ende entonces inhiben la cascada de inflamatoria a través de las citoquinas de estas diferentes células. Esto no sucede cuando usamos terapias selectivas, por ejemplo los antagonistas de leucotrienos que solo actúan sobre los leucotrienos y obviamente los antihistamínicos que no tienen efecto antiinflamatorio porque actúan únicamente sobre la histamina como tal. La importancia de utilizar un corticosteroide en forma temprana se ve reflejado en este estudio, en donde se demostró que el retraso en la toma de decisión de iniciar un corticosteroide puede hacer que el paciente no normalice su función pulmonar una vez iniciado. Vean que existe una diferencia estadísticamente significativa entre el uso del tratamiento después de 5 años de establecido el diagnóstico a cuando se utiliza en los primeros 2 años, en donde el paciente tiene más chance de normalizar su función pulmonar. En este estudio, pues lo que refleja es que los pacientes incluso con los niños, incluso si no se tratan en forma adecuada, pueden desarrollar formas severas y graves de la enfermedad. Cuando se compara la decisión de escalonar al paciente a un corticosteroide inhalado contra el antileucotrieno, pues lo que se evidencia o la literatura lo que evidencia es una superioridad de que ese proceso de pluricelular de inhibición de las citoquinas se traduce en efectos no solamente clínicos, sino también en efectos sobre la función pulmonar o los parámetros fisiológicos que hemos hablado. Cuando se comparan los efectos adversos, pues existe básicamente una equivalencia en ambos, con la diferencia de que en la monoterapia con corticosteroides, el control de la enfermedad es superior o el número de pacientes que llegan a controlarse es superior a cuando se utilizan antagonistas de leucotrienos. El otro detalle es que
aproximadamente casi 1 de cada 6 pacientes que tienen inhibidores de antileucotrienos, pero tienen un alto riesgo de desarrollar reacciones adversas de tipo neuropsiquiátricos basados en aspectos medibles de irritabilidad, agresividad y trastornos del sueño. Entonces, dentro de los desafíos por los cuales el paciente con asma puede no controlarse, tenemos que establecer bueno, la identificación del paciente de acuerdo a su severidad, el diagnóstico, obviamente, que pueda ser beneficiado con una terapia adecuada y lo que hemos hablado de cuáles son las barreras para poder ser adherente y cumplir el tratamiento. Y eso es uno de los aspectos que a lo largo de las visitas debe ser valorado y establecido. Y es uno de los puntos, ejes, en donde las guías coinciden que deben de valorarse los efectos de control, en los parámetros fisiológicos y clínicos, pero también los aspectos de el uso y etcétera del medicamento, no solamente decir que el paciente no va a ser adherente y simplemente escoger una estrategia. Recuerden de que en pediatría también tiene mucha relevancia el tipo de dispositivo, cómo utilizan el dispositivo, si tienen una adecuada técnica inhalatoria y que esta puede variar de acuerdo al grupo etario y que además el efecto terapéutico de los esteroides puede variar entre ellos y esa variación se basa en la afinidad al receptor. Entre mayor afinidad al receptor, pues tiene más eficacia en la inhibición de citoquinas. En la lámina, en el gráfico de la izquierda, ustedes pueden comparar el fluorato de fluticasona o el propionato de fluticasona en comparación con budesonide o beclometasona, en donde la afinidad al receptor es superior y por lo tanto la eficacia y control de inhibición de síntomas es superior a estas moléculas. Al lado derecho ustedes tienen la biodisponibilidad, esto es ¿qué pasa con el medicamento después del metabolismo del primer paso? Vean que el 99% de la fluticasona inhalada es inactivada en primer paso contra el 89%. Eso significa que ese 11% que tiene el budesonide de no inactivarse tiene efectos sistémicos. Y la pregunta es si eso tiene importancia para el efecto del paciente. Bueno, podría tener importancia porque existe un poco de corticofobia, ¿no? Y es la relación esta del uso del medicamento con disminución de la velocidad de crecimiento. Y vean que es importante porque aunque esto ha sido una asociación con el uso del medicamento, cuando no se trata de la enfermedad, el paciente también no crece. Sin embargo, cuando nosotros comparamos el efecto, digamos, basado en su afinidad y su biodisponibilidad, en este caso del propionato de fluticasona contra budesonide, vean que el efecto sobre la función pulmonar es superior cuando se utiliza el propionato de fluticasona en comparación al budesonide en cuanto a su pico expiratorio matutino. Pero vean que la velocidad de crecimiento también fue impactada y en alguna forma refleja lo que hemos hablado del aspecto de la afinidad al receptor y la biodisponibilidad del medicamento. En otro estudio comparativo, la velocidad de crecimiento fue cerca de 1 centímetro cuando se comparan dosis equivalentes de propionato de fluticasona con el efecto de budesonide. Esto es, de que por tener mejor afinidad del propionato de fluticasona sobre la budesonide, se pueden utilizar menos concentración de medicamento para lograr el mismo efecto, con menos efectos adversos como tal. Es otro de los aspectos, y ya para finalizar, es entonces el darle las herramientas al paciente de alguna medición de parámetros fisiológicos. En este momento lo que se dispone son los medidores de pico flujo, que pueden ser utilizados para establecer esta estrategia, que es los conocidos planes de acción en asma, en donde el paciente puede, de acuerdo a su, digamos, medición de función pulmonar, el pico flujo, y algunos parámetros clínicos de uso del medicamento, el paciente puede saber qué hacer. Y vean que, por ejemplo, si está en la zona amarilla con una alteración del 60-80%, o sea,
porcentaje de obstrucción de un 20 a un 40% y la utilización de un rescatador más de 2 veces por semana, el paciente debe ser alertado de que no está cumpliendo criterios de estar parcialmente controlado y que debe agendar un ajuste de tratamiento de control, porque ese es el paciente que va a entrar en riesgo de exacerbación y que si está con criterios de exacerbaciones, pues tener conocimiento de qué es lo que tiene que hacer. Bueno, ¿cuál sería el mensaje para llevar a casa? Bueno, de que el tratamiento de asma bronquial tiene como objetivo controlar síntomas, exacerbaciones y además prevenir las consecuencias de la enfermedad a través del control del proceso inflamatorio, que el número de episodios de síntomas y exacerbaciones, el uso del rescatador de despertar nocturno, de limitaciones en las actividades diarias y la función pulmonar son elementos importantes, todos en el establecimiento del grado de control. No podemos establecer solo si disminuye exacerbaciones o solo si disminuye síntomas. Tenemos que valorar al paciente como una integralidad. Los pacientes asmáticos deben de tener un proceso de revisión, valoración y ajuste de tratamiento. No podemos dejar que lo siga usando, digamos, a su misma percepción, y que la terapia intermitente no tiene criterios claros de control y está asociada a falta de control de la inflamación que se produce en asma. Muchísimas gracias y quedo atento a cualquier pregunta, comentario que tengan en la sección correspondiente. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y ha sido un placer de nuevo estar con ustedes.